quisiera partir, Presidenta, señalando que este debate de las pensiones que muchas veces se aborda desde el punto de vista de las AFP, de los multifondos, de las comisiones, de las rentabilidades, de los stock, pocas veces se aborda desde lo más conceptual. Y eso parte de lo que entendemos como sociedad por un concepto que tiene no solamente más de un siglo en el mundo, sino que, por cierto, además, este 2024 cumple un siglo en nuestro país, que es el jubileo de la seguridad social. Los sistemas de pensiones no surgen sin un marco, sin un contexto en el cual se hacen necesarios. Son precisamente la forma que han tenido las sociedades de abordar distintas contingencias que enfrentan las personas en un país, en una sociedad, en una comunidad, y que individualmente no pueden resolver por sí mismas. Por eso, cuando Otto von Bismarck, ¿cierto?, el canciller alemán, da inicio a las leyes de la seguridad social, con un foco principalmente en un inicio a fines del siglo XIX en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto va rápidamente creciendo como una ola de protección a los más débiles, como una necesidad para poder tener una mejor convivencia social. Y se abordan desde la seguridad social problemas que no son solamente individuales, son problemas de la sociedad. Entre esos, por cierto, ¿qué pasa cuando alguien cae en el desempleo? Y ahí tenemos nuestro instrumento, ¿cierto?, en este país, que debemos estar muy orgullosos de él, de haber podido avanzar en el año 2002 en la creación del seguro de cesantía. Tenemos también la ley de accidentes y enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, que es de la década del 60, un buen seguro de reparto, solidario, donde el empleador también cotiza, que entrega prestaciones suficientes. Tenemos también cajas, como las que gozan hoy día los militares y uniformados con Capredena y Dipreca, donde hay un solo prestador de servicio que es el Estado, donde tienen tasas de reemplazo garantizadas, donde hay reparto y hay solidaridad, pero tenemos también al otro lado un extremo, que es pensiones, donde las personas solamente de manera individual tienen que resolver su vida. Y los datos nos dicen que la forma de resolver esa vida es realmente dramática. Creo que es muy importante tener a la vista cómo viven las personas mayores de nuestro país. Me imagino que hay personas a las que les puede importar más o a las que les puede importar menos. Pero quienes estamos en este hemiciclo debemos tener sumamente claro que cuando las tasas de reemplazo en nuestro país son del 17% en promedio, estamos señalando que la primera pensión de un pensionado entre el 2015 y el 2022 es equivalente a 73.000 pesos, y de ahí para abajo la mitad de ellos estamos ante un verdadero drama. En primer lugar, para esa familia, para ese pensionado, pero en segundo lugar y también para el sistema de pensiones. Para el sistema de pensiones que en su vertiente contributiva, en la que se cotiza, genera pensiones que no alcanzan ni para la más mínima subsistencia. Es el pilar solidario, el no contributivo, el que desde afuera ha venido a subsidiar el drama de las pensiones que se obtienen a partir del sistema de capitalización individual administrado por la AFP. Y los datos así lo indican, una mediana del 17%, es decir, la primera pensión representa el 17% del salario que tenía la persona mientras trabajaba. En el caso de los hombres estamos hablando de un poco más, pero no nos engañemos, tampoco es suficiente. Su tasa de reemplazo es del 27%. Eso habla de una mediana de pensión de 159.000 pesos. ¿Quién vive con esos 159.000 pesos? A veces hay que ponerse en los zapatos del otro para poder, ¿cierto?, hablar con tanta propiedad de estos temas. En el caso de las mujeres, la tasa de reemplazo es del 11%.
Su primera pensión equivale al 11% de su sueldo. Y aquí están las mujeres que cotizaron mucho y las que cotizaron poco. A veces se trata de descalificar estos datos, la opinión del otro, diciendo es que no cotizaban no cotizaban nunca, eran informales o eran flojos. Pero estos son los datos de los que cotizaban, todos, mucho y poco. Que cueste creerlo es otra cosa, pero esta es la realidad. Y esas mujeres tienen una pensión en la mediana de 38.000 pesos. Por eso, cuando algunos dicen que aquí basta con la PGU, les quiero decir que hagan el ejercicio de vivir con los 206.000 pesos. Que vean además lo que va a pasar si no logramos hacer modificaciones en el pilar en el que se cotiza. Esto es grave y va a ser grave para el futuro del país. Es grave para las familias hace mucho tiempo, que es la que les cuesta llegar a fin de mes. Pero va a ser grave para el futuro del país y para la cohesión social y para el sistema político, si no logramos ponernos de acuerdo. Tenemos un Parlamento muy diverso y nadie puede construir una salida previsional si no cuenta con una mayoría. Por eso hemos estado estos 14 meses tratando de encontrar ese espacio. Y agradecemos a los partidos que han actuado como bisagra, a los parlamentarios que ojalá se puedan sumar a la idea de legislar desde la oposición, porque no nos cabe duda que si hay algo que todos tenemos claro en esta sala es que las pensiones tienen que subir y el sistema tiene que mejorar. Si nosotros vemos en estos 100 años de la seguridad social que se cumplen en Chile, tenemos una tremenda oportunidad. Nuestro país se incorporó prioritariamente a los temas de la seguridad social. Creó la Dirección del Trabajo, el seguro obrero, el seguro de los empleados particulares, la primera ley de enfermedades. En pensiones es donde estamos desde la dictadura en adelante en un extremo donde todo es individual. Se impuso porque no había democracia, pero hace hartos años ya que retornó la democracia y hemos tratado hace mucho tiempo de modificarlo. Por eso la reforma del 2008 es tan relevante y ha ayudado a tanta gente a salir de la extrema pobreza y de la pobreza en materia de adultos mayores. Pero hoy día tenemos, reitero, el desafío de abordar el pilar contributivo. No podemos seguirnos negando a eso. Cuando Chile se incorpora además a la OIT, que lo hace también muy pioneramente, lo hace para contribuir desde el diálogo social tripartito a buscar una solución a los conflictos de manera pacífica, de manera dialogada, de manera serena. Y hemos hecho este ejercicio en Chile, en este periodo, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, llevando adelante importantes acuerdos. Ese mismo ejercicio es este Parlamento, el último mes del gobierno del presidente Piñera, cuando los parlamentarios transversalmente acordaron llevar adelante la PGU. Hoy día tenemos también esa posibilidad de hacer este acuerdo. Y si en esta Cámara, después de 14 meses de tramitación, hay alguien a quien le puedan hacer sentido mis palabras, nuestras palabras, le pido que lo reflexionen. Chile necesita modificar el estado en el que se encuentra en materia de pensiones. La gente no vive tranquila. Realmente es muy angustiante la situación en las poblaciones. Nosotros tenemos 2 vías de financiamiento de nuestras pensiones. Una de ellas es la PGU. Y ahí tenemos un desafío de universalizarla y llegar realmente, como su nombre lo dice, a todos los adultos mayores. Cuando la legislaron, en base a lo que había creado la presidenta Bachelet en el año 2008, por el acuerdo que este Parlamento hizo el último mes del gobierno del presidente Piñera, fue una buena cosa. Se ha podido avanzar y dar cobertura a muchas más personas mayores del país. Pero tenemos un tema en torno a la suficiencia. Queremos que las personas mayores salgan de la línea de la pobreza y por eso tenemos un compromiso para que se eleve a 250.000 pesos. Esos 250.000 pesos, además, que incluyan a quienes hoy día no están considerados como las víctimas por violación a los derechos humanos, que han sido injustamente excluidas en razón de recibir una indemnización porque les violaron sus derechos humanos, que se paga mensual como una pensión, pero que es una indemnización, que incluye además al otro 10% de adultos mayores que no son los súper ricos,
y que son personas que también necesitan un piso de protección social y que en definitiva se haga cargo de poder llegar a 250.000 pesos. Para eso, recuerden ustedes que cuando legislaron la PGU, si bien todos podían estar de acuerdo en la historia de avanzar, en la idea de avanzar en un piso de protección social, sí tenían diferencias en torno al tema del financiamiento, porque efectivamente faltaban fuentes de financiamiento y así también se advirtió en el Consejo Autónomo Fiscal. Por eso, en materia de pilar no contributivo, este proyecto de ley trae reglas paramétricas hacia el futuro, que establece que nuevas alzas de la PGU, más allá del reajuste que logremos hacer y avanzar ahora, no solo por el IPC, sino que al monto de 250.000 pesos, van a tener dos requisitos indispensables en lo sucesivo. Primero, el informe positivo del Consejo Consultivo Previsional, a fin de que lo que se aumente en materia de pilar no contributivo tenga los incentivos puestos en temas de formalidad en el empleo y, en segundo lugar, en temas de financiamiento fiscal, para lo cual el informe del Consejo Fiscal Autónomo va a ser indispensable. Hoy día, para subir a 250.000 pesos la PGU, diría yo que es una sentida demanda de la ciudadanía, se requiere financiamiento. Las proyecciones que mostraba el Ministerio de Hacienda, hoy día hay 2.150.000 personas aproximadamente en la PGU. Cuando se universalice, vamos a avanzar a 2.450.000. Pero al 2050 se proyectan más de 4,5 millones de adultos mayores con este piso de protección social. Por eso se requiere mayores recursos fiscales, no para el gobierno, no para expropiar, no para pegarle manotazo, no para topón para adentro, como a tanto les ha gustado decir en sus puntos de prensa, en sus redes sociales e instalar fake news, sino que para hacer esto sostenible en el tiempo, porque no se puede pagar la PGU un mes y el mes siguiente quitársela a las personas mayores. En esto hay que ser muy responsables. Y por eso hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric, presidenta por su intermedio, ha presentado, en palabras del ministro de Hacienda Mario Marcel, las ideas centrales del proyecto de cumplimiento tributario para combatir la evasión y la elusión, para sacar adelante un financiamiento fiscal que nos permita dar cumplimiento a la promesa de llegar a los 250.000 pesos y hacer lo que el proyecto de PGU dice, una pensión garantizada universal. Ahora bien, en materia del pilar contributivo, quisiera señalar que hemos tenido profundos diálogos en este país, que no solo están en el marco de este gobierno, sino que también del gobierno anterior y del gobierno anterior al anterior. Y varias de esas iniciativas se han recogido en este proyecto de ley. En primer lugar, el objetivo central, que es mejorar pensiones actuales y futuras. Actuales y futuras. 1,5 millones de pensionados actuales no puede quedar abandonado en el sacrificio. Ellos pagaron todo el costo de la transición de las AFP, de las antiguas cajas a la AFP. ¿O de dónde creen que salió la plata para pagar los bonos de reconocimiento? Los bonos de reconocimiento se pagaron con el esfuerzo y el trabajo de todos los chilenos y chilenas que durante la década del 80, del 90 y del 2000 contribuyeron con sus impuestos. Y son los que hoy día tienen una pensión si son mujeres de 38.000 pesos y si son hombres de 159.000 pesos. A ellos no los podemos abandonar. Ellos cotizaron, ellos aportaron, ellos contribuyeron al sistema de AFP y tienen una pensión de 38.000 pesos, reitero, si son mujeres y de 159.000 si son hombres. Una sociedad que deja atrás y abandona a 1,5 millones de pensionados es una sociedad que tiene una grave fractura social. Por eso recogemos el espíritu en el proyecto del presidente Boric del mismo objetivo que estaba en los dos proyectos anteriores de la presidenta Bachelet y Piñera, mejorar pensiones actuales y futuras. ¿Qué más se busca? Superar inequidades de género.
Para los que no han participado del debate previsional en las comisiones de Hacienda y Trabajo, déjenos contarles lo siguiente. Si un hombre y una mujer se jubilan a la misma edad, habiendo ganado el mismo salario, habiendo cotizado los mismos años, teniendo las mismas lagunas previsionales, la misma remuneración, el mismo estado de salud, las mismas condiciones, igualmente la pensión de la mujer es un 15% más baja. ¿Por qué? Porque lo que es una buena noticia, que es vivir más, el sistema de pensiones lo transforma en un castigo para las mujeres. Y eso es algo que no podemos seguir tolerando en una sociedad donde hombres y mujeres nos consideramos personas en igualdad de derechos y condiciones. Por eso el proyecto de ley, junto con mejorar pensiones actuales y futuras, lo que hace es terminar con la inequidad que se produce por las diferencias en las expectativas de vida. ¿Qué más hace este proyecto de ley? Crea la cotización del empleador, cotización que existía antes de que la dictadura impusiera la AFP, cotización que existe en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que existe en el seguro de cesantía y que existe en la invalidez y sobrevivencia. ¿Por qué no podría existir en pensiones? Porque en el resto del mundo sí existe. La cotización para pensiones es tripartita. En Chile es el trabajador el único que soporta la cotización sobre sus hombros y el Estado, mediante el pago de Capredena, de Dipreca, del pilar no contributivo, de las antiguas cajas, hace un tremendo aporte al sistema de pensiones. Es el empleador el que falta en esta conversación. Y eso también venía incluido en el proyecto de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, porque es una necesidad. Y aún así estamos bajo el promedio de la OCDE, que es del 18,9% de cotización. Aquí se cotiza un 10%, y con este proyecto se va a cotizar un 16%. Vamos a crear la cotización del empleador y se va a incorporar paulatinamente 1 punto por año. Y en los últimos 2 años nos ha parecido razonable lo que nos han planteado partidos de la oposición en torno a que esos 2 últimos puntos se incorporen en atención a factores de crecimiento y empleo. Debemos avanzar. Si esto lo hubiésemos acordado 10 años atrás, ya tendríamos una cotización en régimen con un mejor ahorro previsional. Entonces, mejora pensiones actuales y futuras. Supera inequidades de género con motivo de las mayores expectativas de vida de las mujeres. Crea la cotización del empleador como existe en el resto del mundo y de forma gradual. Saca a Chile del extremo en el cual los riesgos del envejecimiento se absorben solo individualmente. Esta definición tan teórica es que cada adulto mayor queda a su propia suerte y ojalá tenga un familiar o un vecino que lo pueda ayudar. Esa visión extrema es la que tenemos que mover un poco y traer a Chile algo de un sistema mixto de seguro social, algo. Por eso la capitalización individual se fortalece y queda en un 13,5%. Pero en paralelo tenemos que abrir una vía alternativa. Si la sociedad no puede seguir solo con la ley de la selva o con el ráscate con tus propias uñas. Por eso se crea un seguro social para los que cotizando tienen pensiones de 38.000 pesos si son mujeres y de 159.000 pesos si son hombres. Y en definitiva, este proyecto también, y algo muy paradójico, establece por fin la libertad de elegir. Y así los cotizantes van a poder elegir si quieren quedarse en un inversor privado con fines de lucro, en una cooperativa por su intermedio presidenta, que ha sido una propuesta muy potente que ha presentado la diputada Joana Pérez y que como ejecutivo recogemos, o en un inversor público que va a competir en igualdad de condiciones, porque el Estado tiene que estar presente también en seguridad social y porque si hay igualdad de condiciones no hay a qué temerle. El Estado está en Capredena y no he escuchado a ninguno temerle al Estado en Capredena. El Estado está en Dipreca y no he escuchado a ninguno temerle al Estado en Dipreca.
¿Cuál es el problema que esté el Estado en pensiones? ¿No queremos libertad de elegir? ¿No queremos que las personas elijan? Este proyecto Por favor, sí considera esa ministra, posibilidad. Disculpe que la interrumpa, Y por pero tanto, quiero pedirle a los parlamentarios que tengamos respeto cuando interviene la ministra y cualquiera de nosotros, que somos colegas. Gracias, presidenta. Entonces es importante, para no perder de vista qué es lo que aquí estamos discutiendo. Aquí estamos discutiendo que se mejoren las pensiones actuales y futuras, con reglas paramétricas. Mucho se ha dicho que aquí no hay estudios técnicos, que no se ha entregado la información. La verdad, yo me imagino que no han podido descargar el link de la página web. Y lo quiero decir porque aquí están los informes desde el primer día y las bases de datos. Entonces, si no hay disposición por un atrincheramiento político a que las pensiones de las personas mejoren, no hay nada más que hacer en ese tipo de temas. Pero no levantemos cosas que no son reales. Las pensiones de los chilenos tienen que mejorar, son una realidad. Mejorar pensiones actuales y futuras. ¿Bajo qué lógica? ¿Qué vamos a hacer con este 3%? A cada persona que hoy día está jubilada de AFP por retiro programado o de compañía de seguro por renta vitalicia, su pensión le va a subir inmediatamente en función de los años que cotizó. Si usted cotizó 10 años, su pensión mensualmente le va a subir una UF. Eso contempla el proyecto de ley. Si usted cotizó 20 años, su pensión le va a subir 2 UF. Y así hasta 3 UF. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser sustentable también para el futuro. En segundo lugar, ese seguro social va a compensar las diferencias, como comentaba con anterioridad, en las expectativas de vida. Y en tercer lugar, este seguro va a abrir un camino para el reconocimiento de las tareas de cuidado. Porque cuando se habla de los que no trabajan, déjenme decir que la gran mayoría de esas personas que no obtienen una remuneración por su trabajo son mujeres que se dedican a los cuidados para que otros salgan a trabajar. Y que les puedo asegurar que en muchos casos trabajan más que esos otros que sí tienen una remuneración y por tanto una cotización. Hay que abrir un camino para los cuidados. Se crea además un seguro para lagunas previsionales, para hombres y para mujeres, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario del Seguro de Cesantía, donde conviven una cuenta individual con un fondo solidario, en una perfecta armonía y que ha permitido dar cobertura y apoyo a las personas frente a la contingencia del desempleo. Se fortalece la capitalización individual, se fortalecen los mecanismos de ahorro y cotización para los independientes, simplificando el proceso de declaración, generando nuevos incentivos. Se fortalece el ahorro voluntario para pensiones y se generan cambios importantes en la industria que buscan precisamente poder alinear los incentivos que hoy día tienen quienes se dedican al negocio de las pensiones y no a la seguridad social, que son las AFP, con el interés de los afiliados. Por tanto, cambian las comisiones que hoy día se le cobran a los cotizantes del sueldo con independencia de cómo le vaya a su fondo previsional, a una lógica en donde los inversores van a poder cobrar esa comisión en función de cómo le va ese saldo. Y por eso se dice, esto tan técnico y a veces tan enredado, que las comisiones cambian de flujo a saldo. Porque ahí si el que me invierte mi fondo previsional le va bien, a mí me va a ir bien y a él también. Y si a él le va mal invirtiéndome mi fondo, a mí me va a ir mal y la comisión que yo le pague también va a ser menor. Entonces hay una relación directa. Hoy día lo único que sabe el trabajador es que no importa cómo le vaya al fondo, siempre él tiene que pagar todos los meses un porcentaje del sueldo. Se crea además un sistema de cambio de los multifondos.
Déjenme decirles que en base al discurso que algunos han instalado de la libertad de elegir a ultranza, resulta que los trabajadores que se cambian de multifondo y que si hubiesen seguido la trayectoria de edad que les propone la misma ley vigente, en un 80% de los casos les ha ido más mal con las elecciones que han tomado que si hubieran seguido la trayectoria definida por edad. ¡Qué paradoja de la vida! Seguramente debe ser porque estos temas son de seguridad social y los cotizantes no son precisamente corredores de bolsa. Pero como a algunos les gusta señalar que esto es permanentemente un tema de libertad, déjenme decirles que esa libertad en este tipo de materias al 80% de los cotizantes les ha generado una menor utilidad que la que podrían haber tenido y que se expresa en un 1% en los últimos 6 años. 1% por año, un 6% acumulado, lo cual es muy relevante para el monto de la pensión. Por eso vamos a cambiar de un sistema de multifondos a fondos generacionales. Y les pedimos que a pesar de las diferencias políticas que podamos tener, en la votación en particular que se haga de este proyecto, consideren estos elementos técnicos que son tan relevantes. Porque en los fondos generacionales lo que va a ocurrir es que cuando las personas sean jóvenes, el fondo va a ser más riesgoso porque van a tener más tiempo para rentabilizar y eventualmente recuperar una inversión si es que le fuera mal. Pero cuando la persona va envejeciendo, el fondo se va poniendo conservador. No es la persona la que cambia de un lado para otro, en base muchas veces a consejos de inescrupulosos, sino que es el fondo el que va cambiando. El fondo. Esa es la diferencia en un sistema que busca proteger y mitigar los riesgos a las personas en vez de dejarlas completamente expuestas. Ahí hay una diferencia fundamental. Quienes están en estas materias, quienes están en política pública, quienes están en la política, tenemos un deber con la ciudadanía. Y ese deber es protegerlos, no dejarlos expuestos a todos los vaivenes, que es lo que aquí pasa. Sobre todo cuando las personas están cercanas a jubilarse. No me cabe duda que ustedes deben conocer casos de personas que estaban a punto de jubilarse y han experimentado pérdidas tremendas en sus cuentas, en sus saldos, y que les han impedido incluso poder jubilarse y seguir trabajando hasta cuando ya no dan más. El rol de un sistema de pensiones también es mitigar la exposición a esos riesgos. Quiero señalar también que el proyecto de ley incorpora una nueva modalidad de pensión a través de un retiro programado colectivo que tiene por objeto hacerse cargo, ¿cierto?, de lo que se ha denominado la cuarta edad. Y en este sentido quiero reconocer esta iniciativa que ha venido presentada, como los mismos parlamentarios ayer decían, por distintos padres y madres, pero que ha tenido, por cierto, un gran empuje en esta Cámara de Diputadas y Diputados, con grandes liderazgos políticos que han puesto con generosidad esta idea en común para el beneficio de la población. Nuestro gobierno, por encargo del presidente Gabriel Boric, ha decidido acceder a esta tercera forma de jubilación y lo vamos a hacer con una asesoría técnica internacional que hemos requerido a la OCDE para poder introducir estas modificaciones en el Senado, reconociendo la múltiple autoría, porque la verdad es que para el rincón que miro de este hemiciclo veo personas que han propuesto esta idea, con liderazgos muy importantes, con liderazgos muy reconocidos y que sin duda son una gran contribución al país. Presidenta, quisiera terminar señalando que estos debates nos apasionan a todos, pero más allá de la política, más allá de nuestras propias posiciones personales, lo que les podemos decir nosotros como gobierno es que este proyecto que estamos sometiendo a su discusión hoy día está lejos del proyecto inicial que nos habría gustado que este Congreso Nacional aprobara. Está lejos de lo que seguramente en el foro interno a cada uno de nosotros sería lo que más nos gustara. Pero entendemos que en esto necesitamos construir un acuerdo y esperamos que lo que hemos cedido en materia de un seguro social que era del 6% y que ahora queda en un 3%,
en beneficios para fortalecer el bono por hijo y que ahora ya no puede ir porque no hay cómo pagarlo, en beneficios para fortalecer el empleo y la formalidad, que ahora tampoco puede ir, en particular de las mujeres, porque al disminuir el seguro social tampoco hay cómo pagarlo, en que no pueda haber un servicio público como el IPS que se haga cargo de la administración porque nos han pedido que sea licitado como el seguro de cesantía, en que no puedan haber cuentas nacionales como hay en muchos países porque a algunos no les gustaba ni el nombre, no sabían muy bien por qué, pero no les gustaban. Esperamos que todas estas medidas, no es el proyecto que queríamos, puedan encontrar un camino de unidad, encontrar un camino en el cual pongamos al centro a los jubilados de Chile y no nuestras propias posiciones. Hemos cedido. El diálogo siempre se mantiene abierto, pero una reforma previsional tiene sentido si y solo si entrega a las personas algo que les permita mejorar su calidad de vida. Cuando algunos dicen que esto vaya 0 a un seguro social y 6% a capitalización individual, por su intermedio, Presidenta, poner en común, porque a lo mejor como no están todos en las mismas comisiones, no todos han podido seguir el debate de la misma forma, que las tasas de reemplazo recién se ven incrementadas en un modelo de comparación entre toda capitalización individual y un 3.3 en el año 2070. Ese es el drama que tenemos. Ese es el drama que tenemos. Entonces, estos no son gustitos ideológicos, no son gustitos políticos, son como nos hacemos cargo del 1,5 millones de jubilados de retiro programado y renta vitalicia, en particular de las mujeres y de quienes nos jubilemos los próximos años. ¿A quienes les preocupa la sustentabilidad de esto? Que es una preocupación muy legítima, que a lo mejor tampoco han podido revisar los informes que están disponibles. Déjennos decirles que este proyecto de ley tiene sendos informes de sustentabilidad que lo acompañan, de toda la institucionalidad previsional chilena. Pero además dentro del proyecto de ley hay un mandato legal claro. Cada 3 años se debe realizar un informe de sustentabilidad de los beneficios del Seguro Social, que se proyecta a 65 años. Entonces, y en resumen, mejorar pensiones actuales y futuras debiera ser ojalá un objetivo compartido por esta Cámara. En segundo lugar, nadie le va a pegar un manotazo, un topón para adentro, como dicen algunos, nadie va a expropiar nada, ni el Estado quiere hacerse de ningún fondo. Esta es una tarea de la política pública que con buena fe esperemos podamos sacarla todos adelante, porque si logramos hacerlo, los que van a ganar no van a ser el gobierno, va a ser los pensionados de Chile y, por cierto, también este sistema político que tiene hace tantos años este tema sin poder resolverlo y que legítimamente, ciudadanamente, uno se podría preguntar entonces ¿qué hacen ahí? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo? ¿Cuál es la piedra de tope? Espero, Presidenta, por su intermedio, que dentro del debate podamos hacernos cargo de las dudas que los parlamentarios puedan tener. Hay muchísimos temas más que se abordan en el proyecto de ley. Hay muchísimos temas que a veces nosotros escuchamos en los puntos de prensa, pero que realmente nos gustaría decirles que ya están resueltos, que ya las dudas están despejadas. Por ejemplo, en los últimos días y en las líneas editoriales de algunos medios de comunicación se ha levantado que el Estado quisiera hacerse de los fondos de pensión y manejar el PIB. Quisiera decirles que las 7 FP, que no están sometidas a ningún control democrático, como si lo es el Estado, y los poderes públicos, han manejado un fondo equivalente al 75% del PIB durante estos 40 años. Y no he visto a ninguno de ustedes reclamar nada. En segundo lugar, el Estado va a tener un inversor público que va a competir en igualdad de condiciones con los privados y va a poder optar hasta tener un 30%, igual que los privados. Y les quiero decir además que ya hay un privado hoy día, una FP, que tiene casi el 30% y tampoco los he visto reclamar nada. Igualdad de condiciones nos pidieron, igualdad de condiciones va a haber entre el Estado y los privados. Ahora dejemos que la gente elija. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social.